modifican el clima en Perú, la latitud a la que se encuentra, ingreso de masas de aire, los lagos presentes. Ustedes van a darse cuenta que cuando una ciudad se encuentra cerca de un lago, la variación entre la temperatura de día y noche es menor que si está lejos de un lago. A eso se llama efecto termorregulador. Hay varias cosas. Vamos a ir poco a poco viendo cómo se va afectando el clima. Muy bien. Vemos que el Perú se va afectando por su latitud, por masas de aire. Otra cosa, cuando vamos a hablar de cambio climático, vamos a ir a dos escalas. Una escala es Perú y otra escala es todo el mundo. ¿Por qué tenemos que hacer de esas dos maneras? Porque Perú, lo que pasa en Perú no es externo, es decir, no es algo cerrado. Ustedes han visto la corriente que viene a Perú, que es la parte fría, no está exactamente, no nace en Perú, nace fuera de Perú. Por otro lado, ustedes han escuchado el evento El Niño. El evento El Niño no nace exactamente en Perú, nace afuera de Perú, en el Pacífico Central. Entonces, lo que pasa en Perú no es algo muy cerrado, depende de factores externos. Por eso trabajamos a dos escalas, a nivel Perú, a nivel mundo. Muy bien, sabemos que el viento, cuando hay viento yo siento más frío. Entonces, esa circulación de viento, lo puedo sentir ahora, mayormente en Lima o en Ica se siente un poco más viento. Ahora, hay circulación de viento un poco mayores. En este caso, a nivel del globo existen dos tipos de celdas, las cuales transportan energía. Nosotros dijimos que a nivel del Ecuador llega la mayor cantidad de energía. ¿Qué pasa cuando ustedes están en su cocina, están hirviendo el agua, la tetera o la olla, y ustedes se descuidan? ¿Y qué pasa con el agua? Se evapora. Igualito. Imagínense acá. Esta es la parte que más se calienta, se descuida y empieza a evaporarse. La evaporación asciende y luego cuando se juntan varias gotas se condensa y aparecen nubes. Entonces la zona donde hay mayor nubes es cerca del Ecuador. Y entonces, ¿qué pasa? Si hay nubes, hay una corriente de aire hacia arriba. Muy bien, tenemos corriente de aire aquí. Muy bien, esta corriente de aire va a subir hasta cierto nivel nada más, y luego vuelve una parte hacia el sur y otra parte hacia el norte. Entonces tenemos que se genera una circulación de esta manera. En el Ecuador sube, luego va hacia el sur y luego baja y precipita. Entonces tenemos que donde hay más lluvia es cerca del Ecuador y en las zonas lejanas, aproximadamente en los 30 grados, son las zonas más desérticas. Si vemos este mapa de acá, las zonas más desérticas son aproximadamente alrededor de más o menos 30 grados sur a nivel mundial. Es decir, la circulación afecta tanto también el clima que genera zonas de desiertos a nivel mundial. Tenemos que los vientos, tenemos que la posición, que la latitud, que eventos específicos como El Niño afectan también el clima. También tenemos que hablar de algo, del efecto invernadero. ¿Han escuchado ustedes este término? ¿Qué es efecto invernadero? ¿De qué se trata?
¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? Proceso natural que se da normalmente. Exactamente. Si es un proceso natural es algo bueno. Muy bien. ¿Qué más? Tiene dos cosas. También puede ser un proceso bueno, también un proceso malo. Y dependiendo que... A ver, explícame, por favor. Está bien, continúa. ¿Por qué puede ser malo? Porque el exceso de gases de emisiones de dióxido de carbono Ya. hace que caliente el medio que nos rodea. Y como hace calentar, por ejemplo, en otros, por ejemplo, en la serranía, Ya. conviene porque en hay parte que llueve, una parte, y lo mejora las cosechas, en por parte, bueno, tiene que ser. Claro, es una técnica para que los cultivos se puedan adaptar, ¿no? El sol es también responsable, uno de los efectos. Ustedes han escuchado de lo que son las manchas solares, las erupciones solares. Mayormente afectan cuando utilizamos celular. Eso pasó creo que hace 5 años, algo así, que hubo una gran explosión y por 1 o 2 días no había muy buena conexión. Es el efecto magnético. Pero también lo que es el sol está relacionado también a la temperatura. Si bien aquí ven, hay una tendencia de aumento de la radiación, pero también hay una tendencia de aumento de la temperatura. Entonces, hay una relación entre cómo llega la radiación del sol y cómo cambia la temperatura en la Tierra. Los volcanes. Sabemos que la composición atmosférica también depende y da el cambio de la temperatura de la atmósfera. Los volcanes emiten distintos gases, distintos tipos de partículas. Si hay una erupción grande, esta emite bastante tipo de partículas y gases a la atmósfera. Estos también afectan a lo que es la temperatura a nivel global. Y por otro lado, no sé si han escuchado de este término, ciclos de Milankovitch. Es algo muy grande. ¿Qué nos dice este señor? Que la Tierra no ha estado fija en su posición. Nosotros sabemos que tenemos un movimiento de rotación y un movimiento de traslación. El señor de aquí, mediante sus estudios, explica que la Tierra ha ido cambiando la dirección de su eje de rotación. Actualmente es 23.5 grados aproximadamente, pero él dice que este de aquí, durante toda su existencia, ha ido variando desde 22.1 a 24. Parece chiquito, pero afecta un montón. O también nos dice que el plano donde está girando la Tierra también ha ido variando. Aunque esos cambios se dan aproximadamente cada 100.000 años, no nos afecta, pero afecta cuando hablamos del tema de clima a gran escala. Es decir, lo que vemos aquí es que el clima varía y hay distintos factores que lo cambian. Algunos lo cambian más rápido y algunos más lento. Okay. Esto es un estudio de Inglaterra que trata sobre la temperatura de mar. Muy bien. Esta gráfica es una gráfica de anomalías. ¿Cómo yo obtengo el valor de anomalía de una variable? ¿Qué hago? ¿Ustedes han escuchado el término anomalía? ¿Qué es la anomalía? ¿Cómo la calculo? ¿Cómo la obtengo? Yo tengo toda mi serie y yo elijo un periodo. Supongamos, mi serie va desde el año 1850 hasta los años 2000.
yo digo, quiero saber cómo ha ido variando mi temperatura. Yo elijo un periodo base, un periodo común. Voy a elegir mi periodo base de 30 años desde 1970 hasta el 2000. Ese es mi periodo climático para saber si ha habido cambios o no. Entonces yo saco un valor de 1970 al 2000 y resto todos los años, desde 1850 hasta el 2000. Y de acuerdo a ese periodo base, observo que algunas temporadas ha sido más fría que mi periodo base y algunas temporadas han sido más cálidas que mi periodo base. A eso llamo el término anomalía. Pero todo es con respecto. Yo puedo obtener anomalía si primero defino mi periodo base, mi periodo control. ¿Sí? Entonces, una cosa más. Cuando hablamos de cambio climático, algunos nos hablan de calentamiento global. ¿Son lo mismo o son diferentes? Son diferentes. Muy bien, ¿por qué son diferentes? El clima puede cambiar, no solo aumentar, sino disminuir. Ya. Y la temperatura también puede aumentar y también puede disminuir. La diferencia entre ellos es que al hablar de calentamiento global solamente estamos hablando de la variable temperatura, cómo varía. Cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de un conjunto de variables, cómo cambia la temperatura, cómo cambia la precipitación, cómo cambia la humedad, cómo cambia la radiación, cómo cambia la presión y otras variables. Esa es la diferencia entre ellos, la cantidad de variables que están involucradas. Muy bien. Esta es una serie. Acá observamos 7 series y acá hay varias personas que nos pueden ayudar. Muy bien. ¿Quiénes son los voluntarios? Voluntarios para la primera serie. Levanten la mano. Vamos, voluntarios. Puede ser varón, puede ser mujer, no hay problema. La primera serie es la más fácil. Vamos, ¿quién quiere ser voluntario? La pregunta es, ¿esa serie presenta cambios o no presenta cambios en su valor medio, en su clima? Chévere. No. Bien. Vamos, segundo, vamos. ¿Quién? El aire está aumentando, que los glaciares disminuyen, que la temperatura del mar también está aumentando. Y esto también hace que el nivel del mar aumente. Eso es lo que nos dicen a nivel global. Pero ¿qué es lo que pasa en Perú? Allá, antes de hacer eso, cuando hablamos de todo lo que nos rodea, tenemos que hablar en 2 escalas. También. Uno es, solamente hablamos de la temperatura, pero también podemos hablar de extremos que suceden en la temperatura. Yo puedo decir cuál es la temperatura de hoy día y cuál es el máximo de temperatura que ha ocurrido hoy día. Son 2 escalas para analizar. ¿Cuál es la precipitación que ha habido en Loreto? ¿O cuál es la máxima precipitación que ha habido en Loreto? 2 escalas. A eso lo que se llama máximo se denomina eventos extremos climáticos. ¿Y qué tipos de eventos extremos climáticos presenta Chosica? Huaicos, muy bien, deslizamientos, inundaciones. Aquí no hay sequías, pero en otros lugares sí. Heladas, aquí no hay heladas, pero en algunos sí hay. Tenemos incendios forestales, que aquí no hay, pero en otros lugares del Perú hay. Vientos fuertes, olas de frío y olas de calor que se presentan principalmente en la selva y granizadas. A todo eso se llama eventos climáticos extremos. Entonces, cuando se analiza el clima, se debe analizar
a las variables en su valor promedio y también a eventos extremos. ¿Y qué nos dice a nivel global? A nivel global nos dice que los días y las noches más frías ahora son más frías también. No, esto no era. Antes de hacer eso necesito hacer un trabajo con ustedes. ¿Todos tienen lapicero? Chévere. Antes de seguir necesito trabajar esto con ustedes. Son unas 11 preguntas que la podemos hacer en unos 2 minutos. Disculpa. Es que la que observan ahí. En algunos lugares ha habido una tendencia de aumento, como nos dicen a nivel global, pero en algunos lugares hay disminución. Entonces, ¿está aumentando o está disminuyendo la temperatura? A una escala global está aumentando la temperatura, pero a una escala nacional, regional, local, hay que tener cuidado en decir si está aumentando o no. Nosotros tenemos que analizar y para eso son importantes las observaciones. Lo principal cuando se trabaja en cambio climático es datos, observaciones. Sin datos no puedo hacer nada. Entonces, ¿hay calentamiento global? Sí, a nivel global. Eso es lo que se ha observado. Pero a nivel regional, local, depende del lugar. En este caso es precipitación. Precipitación me equivoqué. En temperaturas también están disminuyendo en algunos lugares. Temperatura máxima, temperatura mínima. Lo que observan en temperatura máxima y en temperatura mínima es que sí, en la mayoría de lugares está aumentando. Pero en la precipitación se observa esa mayor diversidad. Mayor precipitación en la parte de costa norte, mientras que en la selva hay una disminución. Y si observan estas gráficas que deben estar muy pequeñas en su copia, es que este cambio a nivel anual también varía a nivel trimestral. El mayor cambio de lluvias o la tendencia de mayor aumento o disminución se da en verano. Entonces, con la data observada, lo primero que tenemos es que para la precipitación hay una tendencia de aumento de la precipitación en la costa norte, principalmente. Ahora, cuando hablamos de datos de tendencia de aumento, tendencia de disminución, hay un término, significancia. ¿Esto es algo significativo o no? Es un valor estadístico que nos dice, ¿es confiable lo que tú me dices o no? En esta gráfica observan círculos que tienen el borde un poco más negro, más negrito. Esos son valores con una confianza mayor, o significancia mayor. Es decir, en esta parte los valores de tendencia positiva son más confiables que en esta otra zona. Aquí casi no hay mucho valor de confianza en el resultado, pero hay sí lugares que sí nos muestran eso, bastante confiabilidad. En temperatura tenemos más confianza que en precipitación. Es decir, estamos más seguros que a nivel de Perú, en la mayor cantidad de estaciones hay un aumento, pero no en todas. Entonces, cuando ustedes van a trabajar, siempre tienen que tener presente, voy a ver cómo son los datos en mi zona antes de ver qué es lo que aplico. ¿Se está aumentando o no se siente un aumento todavía? También hay, lo que les dije, los extremos. El valor de la lluvia máxima. Están aumentando las lluvias máximas. Y también están aumentando en algunos lugares las heladas
y en algunos lugares disminuyendo. ¿Saben qué es el término heladas? En la sierra mayormente se da. El término helada significa cuando la temperatura llega a es menor a 0 grados centígrados, heladas meteorológicas. Bueno, CENAMI trabaja solamente en la atmósfera. Hay otra institución que es el IMARPE que ha analizado la temperatura en el mar. Y lo que muestra acá, que en la parte norte hay una tendencia positiva, pero en la parte sur hay una tendencia negativa de la temperatura. Tanto en el mar como en el océano, no en todo el lugar hay un aumento de la temperatura. Entonces, por eso es importantísimo verificar en qué lugar nos encontramos y verificar los datos que tenemos. De los nevados se han visto. Ahora, esto es importante, esto no se encuentra ahí. Esto se llama término retroalimentación o feedback. Algunos han escuchado este término, feedback. ¿Qué significa eso? Ejemplos nada más. Hablamos del vapor de agua que está en la atmósfera. Si la temperatura aumenta, el aire puede contener más vapor de agua. El vapor de agua aumenta y esto produce más efecto invernadero. Y esto al final sigue aumentando la temperatura. Entonces, mientras más vapor de agua, se calienta más el lugar. Entonces, el vapor de agua siempre es algo positivo. Pero ¿qué pasa con el hielo? Hablamos del hielo. Si la temperatura aumenta, los glaciares se derriten. Correcto. La energía absorbida hacia los glaciares se derriten. Muy bien. El albedo disminuye, la energía absorbida por las cuestiones que aumenta y la temperatura aumenta. Muy bien. ¿Ustedes han escuchado el término albedo? No. El término albedo significa cuánta radiación es reflejada por la superficie. El hielo refleja bastante radiación, mientras que el suelo y las carreteras absorben más calor, es decir, reflejan menos. Con respecto al hielo, a veces hay mientras más hielo, depende de cómo se presente la situación, puede disminuir el hielo, como se derriten los glaciares. O hay otro lugar, dependiendo de cómo se encuentra el hielo, puede ir aumentando, aunque en poca cantidad. Es lo que dice acá. Entonces, hasta aquí se ha visto algo rápidamente de cómo son los resultados de analizar data observada. Entonces, el primer paso cuando se quiere trabajar el tema cambio climático con datos es verificar la data observada. Ahora, la data observada, ¿hasta cuándo la tengo? Hasta hoy. Ya no tengo más data observada, pero el cambio climático es mayormente ahora a futuro. ¿Qué hago? ¿Qué utilizo? ¿Qué herramientas? Para esto mayormente se trabaja con modelos. ¿Qué tipo de modelos hay? Los primeros modelos se llaman modelos para ver cómo va a ser la emisión de gases de efecto invernadero a futuro. Los modelos de escenarios de emisión. Y yo cómo calculo cómo va a ser el CO2 a futuro. ¿De dónde proviene el CO2 mayormente? Los gases de efecto invernadero. Parque automotor. Muy bien, ¿qué más? Y volcanes, ¿qué más eso? Y de nosotros. Nosotros también emitimos CO2, ¿o no? Mientras más gente hay, entonces nosotros también debemos estar ahí, población. Entonces, hay modelos que dicen cuánta población puede haber a futuro, cuánta vegetación puede haber a futuro, cuántas industrias pueden haber a futuro. El conjunto de todo esto es escenarios de emisión.
Ese es lo primero. Lo segundo, se sabe que los gases de efecto invernadero modifican la temperatura en la atmósfera. Los modelos climáticos, los modelos que nos permiten hacer pronóstico ahora, trabajándolos de distinta manera, nos permitirán ver qué puede pasar a futuro si nosotros incluimos cuál va a ser los posibles gases a futuro. Entonces, la mezcla de escenarios de emisión con modelos climáticos que pueden simular bastantes años nos da lo que es un escenario climático. Un escenario climático es la mezcla de un modelo climático más escenarios de emisión. En este caso, los últimos escenarios que se trabajan son unos escenarios que salieron en el 2007. Son 4. Estos escenarios indican qué cantidad aproximadamente, es decir, de gases de efecto invernadero hay en la atmósfera. Mientras más cantidad de gases van a afectar más. Entonces, ¿cómo afecta una cantidad de CO2, una cantidad de vapor de agua, una cantidad de sulfuro en la atmósfera a ese efecto? En cuanto cambia la temperatura, a eso se le denomina forzamiento radiativo. Entonces, acá tenemos 4 tipos de escenarios de emisión. Este primer escenario nos indica que no va a haber mucho cambio. Esta es una serie con datos observados. Esta primera serie de RCP 2.6 significa, nos dice que hasta el 2040 aproximadamente las empresas van a seguir contaminando. De ahí lo que supone este escenario es que va a haber una ley en la cual diga que disminuyan totalmente y va a haber una tendencia negativa, las empresas van a disminuir, las personas, no sé, van a consumir menos alcohol, menos tabaco, algo que contamine menos. Sus carros van a utilizar todos gas natural. Entonces, un escenario muy bueno para todos. Pero hay escenarios bastante no positivos, como este dice que no van a hacer caso, más bien van a aparecer más empresas. Escenario 8.5, el pesimista, el optimista, el pesimista, y hay escenarios intermedios. Depende de cómo es el escenario de emisión, va a ser el resultado de mi temperatura. Mi escenario optimista me dice que va a haber un pequeño cambio. Mi escenario pesimista va a haber un gran cambio de la temperatura. Esto es en resumen todo lo que se trabaja para al final generar un mapa de escenarios, ya sea a nivel regional o a nivel Perú. Hay 3 tipos de datos observados a trabajar. Datos observados, datos grillados de modelos actual y futuro. Lo que siempre se tiene que tener presente es cuando se analiza datos observados, se tiene que analizar datos con control de calidad. Para eso hay un primer paso y se hacen varias pruebas. Si no se tienen unos datos con un buen control de calidad, puede ser que tus resultados finales no valgan. Entonces siempre hay que verificar la información que se va a utilizar, porque esto es la base de todo lo demás. Muy bien, los datos observados, los modelos, los escenarios. Ah, ya. Sí, vayan pasando, disculpa. Sí. Saben que Tsunami tiene los datos, ¿sí o no?
Esos datos, ¿ustedes alguna vez los han trabajado, los datos de temperatura, precipitación? ¿Ustedes trabajan o van a trabajar esa información? No, o sí, o no saben, tal vez. Y ahora esos datos ahí, ¿cómo los consigo si yo quiero trabajarlos? De la página. ¿Cuánto están? Son gratis, exactamente. Y esta es la página de descarga. Ingresan ahí, se escribe. Sí, pero esa es cuando hay una parte que visualiza si todo solamente te sale 5 años como máximo. Hay otra página en la cual te muestra toda la información de datos observados con control de calidad, que puedo trabajarlo para cualquier parte. Esta es la dirección web. Ustedes ingresan ahí, se registran con su correo electrónico, les manda una clave a su correo y ustedes pueden descargar. Solamente tienen que indicar para qué lo van a utilizar. Entonces, pueden hacer trabajos con información de calidad. Y si estos son, adicionalmente, Cenami ha preparado información grillada a nivel Perú. Ustedes, cuando revisan la información de Cenami, van a observar que hay partes de la selva de Perú donde no se tiene información porque no hay estaciones. En este caso, en Ucayali hay muy poca información, en Loreto hay muy poca información. ¿Cómo se solucionó? Con la generación de una fuente grillada de información a nivel Perú, que también está disponible en esta página web. Es decir, la primera parte de todo estudio, data observada, es disponible y libre en estas dos direcciones y la pueden trabajar. Actualmente, a nivel global, información a nivel futuro, se trabaja con modelos globales. Actualmente hay más de 30 modelos globales que se han trabajado. ¿Cuál de esos modelos globales me sirve para analizar el futuro? Es decir, cuando yo analizo, tengo mi data observada, muy bien, yo analicé mis tendencias, sé cómo ha cambiado en estos últimos años. Muy bien, voy a analizar el futuro. El futuro se analiza con modelos. Hay más de 30 modelos. Lo que se hace siempre es elegir el modelo que más se acerca a la realidad en Perú. Entonces siempre se tiene que hacer una evaluación. Se evalúan qué características cumplen los modelos a nivel Perú y luego se escogen, ¿no? Algunos. Los modelos a nivel Perú tienen datos grillados. ¿Qué significa? No sé si observan aquí, este es el departamento de Lima, en la parte de acá abajo, aquí. Casi una cuadrícula, una rejilla, es todo el departamento de Lima. Algunos sí tienen como 2 rejillas para todo el departamento de Lima. Los modelos trabajan en rejillas, como es el piso. Muy bien. Vemos que ¿cuántas cuadrículas abarcarían toda la mesa? 4 aproximadamente. Es decir, había 4 puntos de información para analizar el área de la mesa. En este caso, los modelos globales, los que utilizamos para análisis futuro, algunos nos dan información, un solo punto para todo Lima, algunos 2 puntos para todo Lima, algunos son un poquito mejor, hasta 3 puntos sobre todo Lima. En Perú lo que nosotros hacemos es escenarios climáticos regionalizados. A la información de modelos globales, nosotros incluimos la información local de Perú para obtener información más fina, para poderla trabajar. Hay 2 técnicas, la parte estadística y la parte dinámica. La parte estadística yo la puedo trabajar en una laptop, no hay problema.
me da información de temperatura, superficie, y la puedo calcular para el punto que yo desee, para una estación. Se puede realizar en 1 hora, pero necesito data observada. Sin data observada no puedo hacer nada. Regionalización dinámica. Se necesita computadoras grandes. La información me da también en grilla, con el piso, pero la grilla es más fina, puedo llegar hasta 5 kilómetros. En 5 kilómetros todo Huancayo o todo Lima, bueno, ya tengo algo de más de como 500 puntos para analizar. Ya es posible hacer un mejor trabajo. La información puede darme a nivel de superficie, también puede darme a niveles de altura. Entonces, acá tengo mayor información, pero es un costo computacional más grande. Acá tengo menos, pero tengo menos información. Son dos formas de cómo yo puedo generar información a nivel más local, la que al final va a ser más útil. Este es un ejemplo de cómo, de un modelo global, yo llego a información más fina. Esta es la topografía de un modelo global y cómo va aumentando hasta tener algo más fino. Esto está aproximadamente el modelo global 200 por 200 kilómetros cada cuadrado de información y cómo se va mejorando a 48, a 16 y a 5. Esto es en la cuenca del Rímac. Para esto utilizo modelos en computadoras, en este caso se llaman modelos climáticos y tienen diferentes fases, en este caso 4 fases. Igual que cualquier modelo, yo tengo que instalarlo, calibrarlo, correrlo y generar mis gráficas, como cualquier otro modelo. La parte estadística también es algo de un costo computacional más pequeño. Esto lo puedo hacer, como le dije, en laptops. Para esto hay un poco más variabilidad, es decir, más cantidad de modelos a trabajar. En Cenami ha trabajado lo que se llama la técnica de análogos para este último estudio de la tercera comunicación. O hay otros como son lo que son regresión lineal o multilineal. Lo que se trata en lo que es la regionalización estadística es ver qué relación hay entre una variable A y una variable B. A ver, hablemos de la precipitación. La precipitación, ¿de qué dependerá? Si hay humedad o no hay humedad en el lugar, dependerá. En un lugar donde no hay nada de humedad, ¿habrá precipitación? No, porque la precipitación tiene que tener agua y donde hay humedad hay bastante agua. Entonces, la humedad puede ser una variable, es decir, la precipitación depende de la humedad. Muy bien. Esta humedad, ¿qué pasa para que se produzca la lluvia? Imaginen, ustedes tienen una esponja, la ponen en el agua, absorbe, eso sería mi nube por ahí. ¿Qué pasa para que llueva? Presión, la presión. ¿Y quién la puede presionar arriba? El viento. Si vienen vientos por aquí, derecha, por izquierda, y presionan la nube, esa es una manera gráfica de decirlo, va a caer agua. Igual que cuando tú presionas la esponja. Entonces, tendríamos la precipitación depende de la humedad y el viento. ¿Qué sería? Yo puedo calcular la precipitación conociendo valores de humedad y conociendo valores de viento. Entonces, yo diría que lo que utilizo para calcular se llaman predictores.
la humedad y el viento serían los predictores, mientras que la precipitación sería lo que voy a calcular, el predictante. En el tema de generalización estadística se utilizan estos dos términos. Predictores, lo que utilizo predictando mi resultado. Entonces, para la precipitación tengo, ¿no? Podría utilizar la humedad y el viento. Aquí, en las pruebas que han hecho, han verificado eso. Que han utilizado temperatura, han utilizado humedad en distintas alturas. A nivel Perú, durante estos años, aproximadamente desde el 2005, un poquito antes, 2004, el CENAMI ha ido trabajando el tema de escenarios climáticos. Yo no trabajaba antes en CENAMI, es decir, que yo llegué cuando ya estaban procesados algunos de ellos. Pero yo he podido participar al menos de la segunda y un poco de la tercera. Ahora, las zonas blancas son donde no hay información fina para trabajar. Las zonas en color es donde hay información regular y fina para trabajar. En Piura se tiene información hasta con 20 kilómetros. Esto es un poco grueso, pero en análisis regional para toda la región o departamento es útil todavía. Se han tenido varios trabajos, tenemos para Piura, tenemos para la Cuenca del Mayo en San Martín, tenemos para el Cusco y Apurímac, tenemos para la Cuenca del Rímac, tenemos para Puno y para otros lugares. Este es el mapa de donde se tiene información. ¿Sí? Así, en esos lugares podrían trabajar más cómodamente. En Loreto todavía no. Hay información, pero gruesa. Hay información a 60 kilómetros. O sea, podrían trabajar en regiones grandes, pero si quieren analizar una cuenca pequeña por ahí, no es tan útil. Cuando yo analizo a futuro, hay varias preguntas. Y la primera pregunta, una de las preguntas es, ¿a qué año a futuro quieres trabajar? ¿A qué año a futuro les gustaría trabajar? ¿Al 2020? ¿Al 2025? ¿Al 2030? ¿Al 2040? ¿Al 2050? ¿Al 2100? ¿Al 2200? ¿Al 2500? ¿Al 3000? ¿A cuál? Entonces, cuando ustedes trabajen, una de las cosas importantes a ver dentro de su trabajo es a qué año futuro voy a trabajar, porque eso depende. El valor de la temperatura puede cambiar un poco más dependiendo de qué año trabaja. 2050 está aquí, 2100 está aquí. Va a ser distinto los cambios que se produzcan en el 2100 al 2050 o al 2080. Entonces, depende del periodo en que voy a trabajar. El CENAMI ha trabajado hasta ahora en dos periodos. Tenemos información al 2030 y tenemos información al 2050, regionalizados para Perú. En esos dos periodos
a 2070 u otros años no se dispone información. Entonces, esos serían los periodos en que se podría trabajar. Esto es el resultado al 2030, resultado de la segunda comunicación, y este es el resultado del 2050, resultado de la tercera comunicación. En la segunda comunicación tenemos información a nivel de todo Perú. Para esta tercera solamente tenemos a nivel de puntos. Recién se está trabajando para que esta información se interpole y se obtenga para todo Perú. Pero actualmente solamente se dispone de manera dispersa. Adicionalmente, al 2030 solamente hemos trabajado con el escenario extremo, mientras que al 2050 tenemos dos escenarios de emisión, el escenario extremo y un escenario intermedio. Pero lo que observamos es que para la costa norte nos indica que va a seguir aumentando. Al 2030 hay un aumento de la precipitación y al 2050 permanece este aumento en precipitación. Eso nos da más confianza en estos modelos, que son supuestos. Entonces, si tenemos resultados de distintas fuentes y ambas coinciden, concuerdan, nos indican que hay una tendencia positiva a todas, entonces nos da más confianza en el resultado de los distintos modelos. Entonces, por ahora tenemos más confianza en esto, de que en la costa norte sí va a mantenerse un aumento en la temperatura, en la precipitación, como nos indican los modelos. Por otro lado, nos indican que en algunas partes sí va a ser un poco más seco de lo que es ahora. Lima, ven aquí, seco, seco, es decir, va a disminuir un poquito la precipitación. Pero como Lima es así seco, es decir, llueve, supongamos lo máximo 5 milímetros, a futuro va a llover 4 milímetros. No es tan perceptible, pero hay lugares donde sí, como la costa norte, que sí, a veces llueve a más de 200 milímetros y esto que aumenta a unos 300 milímetros es preocupante. Cuando vemos mapas de precipitación tenemos que ver que hay algunos lugares más vulnerables y los cambios que nos presentan en mapas tenemos que ver si en el lugar va a ser o no perceptible esos cambios dependiendo de qué cantidad sea, pero para eso tenemos que conocer cuál ha sido el cambio. Esto es en precipitación. Adicionalmente, cuando se analiza estos valores, se analiza el valor en porcentaje para la precipitación, es decir, aumenta en un 100%, en un 50%, ¿en cuánto aumenta? La temperatura, todos los modelos nos indican que hay un aumento, pero este aumento no es igual para todo Perú. Al 2030 nos indican que estas dos zonas son las que tendrían mayor aumento al 2030. Aquí, Loreto y la costa norte. Mientras que aquí hay un aumento, pero es poco. Esto es como 0.4 y esto es más de 1.5 grados. Esto es temperatura máxima y esta es temperatura mínima. Y observamos que hay un mayor aumento en temperatura máxima que en temperatura mínima. ¿Okay? Como resumen de eso es que las lluvias extremas estimadas mostrarían una disminución. Aquí luego dice que la precipitación
presentaría aumentos en algunos lugares, disminuciones en otros lugares. En la costa y Sierra Norte, parte central de la Sierra Central, las precipitaciones se incrementan, como hemos visto en el mapa. La temperatura, con respecto a las temperaturas extremas, se espera mayormente un incremento en gran parte del país. Principalmente los mapas. La zona norte de Perú es la que presenta mayores cambios, tanto en temperatura máxima como en temperatura mínima. Entonces, hay que ver en qué lugares son más. La pregunta que viene ahora es, muy bien, tengo estos datos, ¿qué tan confiables son? Esa pregunta nos la han hecho. Nosotros también nos hacemos cada vez que preparamos esto, tenemos el resultado, ¿qué tan confiable es? ¿Utilizo estos datos o no? ¿Sí o no? Como referencia. ¿Cómo? Como referencia. Como referencia. Y ahora, para eso entonces tenemos que analizar qué tan confiables son. Para eso una manera un poco más rápida de analizarla es analizando cómo ha sido su clima pasado. Un ejemplo. Imagínense una serie de temperaturas que tengas, pongamos, 10 años. Uno ha sido 12, uno ha sido 13, 15, 16, 17. Ya, una serie nada más. Esta serie indica que todos los años ha sido distinto. Y el máximo cambio entre un año y otro año ha sido 0.5 grados. El máximo cambio. Entonces, yo cuando voy a analizar una serie a futuro, yo tengo que verificar si ese cambio es posible que se haya dado o no. Yo tengo mi serie de datos. En esa serie de datos veo que el valor máximo y el valor, es decir, para el primer año es 13, para el siguiente es 13.5, para el siguiente año es un 12.8, para el siguiente año es un 13.9. 4 datos nada más. El mayor cambio que ha habido entre esos valores promedio anuales ha sido 0.5 grados. Yo tengo mi serie y mi resultado me da eso, que hay cambios entre 0.4 y 0.8. Si yo observo que en mi clima pasado ha habido cambios. Observan aquí. Esta es una serie larga. En la parte pasada ha habido cambios. Los máximos de cada punto, observan, ha habido cambios. Y aquí tenemos a futuros, pongamos esto, cambios también. Es decir, el clima está variando de forma anual. Imagínense una serie anual. Está variando. ¿Sí? Pero el valor de todos los máximos de esta serie no es tan grande. Ahora verifiquen esta otra serie. Supongamos esto es el periodo observado y esto es el periodo futuro. Aquí sí se observa que hay un mayor valor de cambio.
Puede que a futuro, entre esto y esto, nos vea una diferencia de 0.4. Pero si en el clima pasado ha habido años muy calurosos, eventos en Niño, donde la temperatura llegó a 0.5, es decir, que puede darse a futuro eso, y eso forma parte de la variabilidad del clima. Y entonces significa que el cambio puede deberse a algo natural. Entonces no habría cambio climático en ese lugar. Entonces, cuando se analiza una serie, se tiene siempre que analizar con lo que pasa en su pasado. Puede ser que ese cambio que yo supongo que se va a dar puede suceder en su clima pasado. Entonces, yo cuando analizo los datos siempre se presenta si ese cambio es significativo o no. Y cómo yo puedo hallar esa confianza o ese valor significativo en mi data futuro analizando mi periodo pasado. Entonces, de esa manera se le da confianza al resultado a futuro. Mayormente, sí, todavía está en evaluación, pero mayormente se trabaja que sí. En un mapa los resultados están entre más o menos 15, no son tan, es decir, se pueden trabajar, sí, pero no hay tan mucha confianza. Si hay valores que superan los más menos 15, sí, son más significativos, son más confiables a que tú puedas trabajar. Entonces, ahí hay lugares que superan los más 15 o menos 15, son más confiables de trabajar. En temperaturas más 0.4, menos 0.4, son regiones más confiables a trabajar. Estos mapas en figuras se encuentran en la segunda y la tercera comunicación, que están disponibles también en internet. Y por último, es decir, Tsunami en esta página te muestra los documentos que ha trabajado para el cambio climático. Y en esto te indica el análisis de las series. Tú escoges tu estación y te grafica. Por otro lado, si desean trabajar o ver cómo son esos modelos, esos resultados, estos tres últimos links mediante la página web te indican cómo puede ser el escenario a nivel Perú, a nivel Sudamérica. Es un poco más global, pero te da una idea de cómo se trabaja. Tú presionas un clic y te aparece la gráfica o aparece una serie de tiempo. Y estas son dos direcciones web en las cuales puedes tomar cursos online acerca del cambio climático y al final te vamos a explicar si cumples todos los requisitos. Y les agradezco por su atención y son algunas de las cosas que trabaja y ha publicado Tsunami. Tsunami trabaja la parte operativa, la parte de estudios en escenarios y también tiene una revista científica. Ahora creo que es las preguntas. Y si no, lo hemos visto. De forma gradual. Necesitamos una escala de miles de años para explicarlos. Actualmente ahí está mal, es decir, se proyecta un cambio climático. En algunos lugares se observa este cambio más presente que en otros. La causa es que las actividades humanas han modificado la composición de la... Exacto. 1. Muy bien. Atmósfera. Siguiente.
algunos gases atmosféricos provocan un efecto invernadero y por lo tanto mantienen en la Tierra la temperatura correcta para la vida, que es entre 18 y 19 grados. No es 18 y 19, 20 y tanto, es 15 grados aproximadamente. Y por lo tanto mantienen en la Tierra la temperatura correcta para la vida. Pero últimamente estamos incrementando la concentración de estos gases como el... ¿Cómo? Exactamente. Número 2. Aquí. Tercero, la atmósfera se está volviendo más opaca y el efecto invernadero aumenta. Entra energía solar y no la deja escapar. Muy bien. La repercusión más directa es el incremento considerable de la temperatura media global de la Tierra. Hay un aumento a nivel global, acuérdense, pero a nivel local depende. Cuarto, el cambio climático actual está directamente causado por la actividad de las personas. El actual, sobre todo por la quema de combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas. Ciertas actividades industriales y tecnológicas tienen asociadas una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Muy bien. Y la última, por otra parte, los bosques y los océanos son captadores del CO2 presentes en la atmósfera. Estos son los llamados este es un tema que quizás no se ha tratado. No es termorregulador. No. Ustedes observan la línea de cómo ha ido, ¿cómo se llama? Desde la era industrial, el aumento de la temperatura. Ha habido demasiado CO2 que ha ido a la atmósfera. Pero es decir, el aumento quizás no ha sido tan pronunciado porque alguien ha captado, un agente ha captado bastante CO2. A esos agentes se les llama sumideros. En este caso, en el mar, el océano, es un agente que el CO2 que hay en la atmósfera lo ha captado bastante. Mientras tiene más CO2, se hace más ácido y eso perjudica a la vida natural. Lo que el CO2 no solamente afecta a la atmósfera, sino también el océano. Entonces, en este caso, relativo a eso, son los llamados sumideros naturales del CO2. Bien, entonces, esas eran las 5 preguntas del examen. Parece que pasamos todos. Bueno, esta fue una visión rápida de todo lo que hay, porque cada parte se puede desplegar, pero no hay tiempo mayor. No sé si tienen alguna pregunta adicional. No, entonces terminaríamos. Muchas gracias por la atención.